Entrevista estructurada. La entrevista estructurada es un tipo de entrevista en la que todas las personas están previamente definidas. Se hace en el mismo orden y con las mismas opciones de respuestas a todos los entrevistados, y no se puede improvisar preguntas nuevas durante la entrevista. Ventajas. Permite comparar respuestas fácilmente, es rápida y clara, da resultados objetivos y confiables, facilita el análisis de datos y por último, es ideal para muchas personas. Cuestionario autodiligenciado. Los cuestionarios autodiligenciados son instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación científica, especialmente en los estudios de enfoque cuantitativo, en los cuales la persona participante responde de una manera autónoma a un conjunto de preguntas previamente estructuradas, sin la presencia ni intervención directa del investigador durante el proceso de respuesta. Características. El encuestador lee y responde las preguntas de manera autónoma. No hay un entrevistador guiando las respuestas. Las preguntas deben de estar claramente redactadas para evitar confusiones. Generalmente incluyen preguntas cerradas, opción múltiple, escala Likert, sí, no. Permiten llegar a grupos grandes de personas. El anonimato suele ser mayor, lo que favorece las respuestas más honestas. Algunas de las ventajas de utilizar el cuestionario autodiligenciado son el ahorro de tiempo y recursos, facilitan el análisis estadístico de los datos, mayor anonimato, lo que reduce la presión social, permite recopilar información de muchas personas al mismo tiempo, reducen el sesgo de investigador durante la aplicación. Por otro lado, también tiene desventajas como el riesgo de la malinterpretación de las preguntas. No se pueden aclarar dudas en el momento, posible falta de compromiso del encuestado. Algunas personas pueden dejar preguntas sin responder y no son ideales para poblaciones con bajo nivel de lectura o comprensión. Observación sistemática, regulada o controlada. ¿Qué es? Es una técnica de investigación que consiste en observar un hecho, conducta o situación de manera planificada, ordenada y objetiva, siguiendo criterios, reglas e instrumentos previamente definidos. Su propósito es recoger información confiable, evitando improvisaciones y juicios personales. Sus características. Algunas de ellas es que tienen objetivos claros, usa instrumentos de registros, es decir, lista de cotejos, guías y escalas. Mantiene las mismas condiciones durante la observación y, por último, permite comparar resultados. Muy bien. Ahora veremos las escalas de actitud y opinión. Estos son instrumentos diseñados para medir la intensidad de las ideas y opiniones de una persona de la forma más objetiva posible. Los tres tipos más comunes son: 1. Escala de Likert. Esta es la más utilizada. Consiste en un conjunto de afirmaciones donde el entrevistado indica su nivel de acuerdo o desacuerdo. Normalmente es una escala del 1 al 5. Número 2. Escalograma de Goodman. Esta se basa en afirmaciones ordenadas de forma jerárquica. Si una persona acepta una proposición de nivel alto, se da por hecho que también acepta las de nivel inferior. Es una escala unidimensional. Y por último, tenemos el diferencial semántico. Esta mide la reacción de las personas ante un concepto usando pares de adjetivos opuestos. Un ejemplo de esto sería bueno, malo o fuerte o débil. Ahora hablaremos sobre las estadísticas y fuentes secundarias de datos. Estos son datos que ya existen porque alguien más los recolectó previamente con un propósito distinto al de tu investigación actual. En lugar de que tú vayas a hacer las encuestas desde cero, utilizas información que ya está disponible. Esto nos ayuda para enriquecer el análisis del estudio. Ayudan al investigador a definir los parámetros del problema. Antes de investigar algo nuevo, miras qué se sabe ya sobre el tema a través de estos datos. En conclusión, esto nos enseña que no siempre tenemos que recolectar datos nuevos. Podemos utilizar fuentes secundarias como censos o estadísticas oficiales para fundamentar nuestro trabajo. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos cualitativos se utilizan en investigaciones que buscan comprender la conducta humana desde una perspectiva más profunda y detallada. A diferencia de los estudios cuantitativos, estos métodos se centran en significados, percepciones y experiencias. Sin embargo, dependiendo del problema de investigación, es recomendable combinar ambos enfoques para lograr una comprensión más integral de la realidad estudiada. Entre las principales técnicas cualitativas se encuentran las entrevistas, las cuales pueden ser no estructuradas, dirigidas y en profundidad. La entrevista no estructurada es flexible y abierta, no sigue un guión rígido, lo que permite que el entrevistado exprese libremente sus ideas y percepciones. Su objetivo principal es captar el punto de vista del entrevistado sin que el investigador imponga su opinión. Por otro lado, la entrevista dirigida es estructurada y se apoya en una guía de temas o preguntas generales. Aunque existe una orientación previa, el investigador puede adaptar las preguntas según el desarrollo de la conversación para obtener la información necesaria.
Finalmente, la entrevista en profundidad busca obtener información detallada sobre experiencias, acontecimientos o percepciones que no pueden observarse directamente. Puede centrarse en la historia de vida, en la comprensión de situaciones específicas o en la descripción amplia de escenarios y personas, manteniendo siempre una relación de confianza y comprensión con el entrevistado. Grupos focales. Los grupos focales, también conocidos como focus group, son una técnica de investigación utilizada principalmente en estudios sociales y en investigación cualitativa. Consisten en reunir a un grupo pequeño de personas, generalmente entre 6 y 12 participantes, quienes dialogan sobre un tema específico bajo la guía de un moderador. La característica principal de los grupos focales es que los participantes se expresan de manera libre y espontánea, compartiendo opiniones, experiencias y puntos de vista relacionados con el tema que se investiga. Se les llama focales porque centran su atención en un aspecto particular de interés y son de discusión porque la información se obtiene a través de la interacción y el intercambio de ideas entre los miembros del grupo. Esta técnica permite identificar significados compartidos, percepciones colectivas y necesidades comunes, lo que la convierte en una herramienta muy útil para comprender cómo piensa y siente un grupo social respecto a un determinado tema. Observación simple, no regulada y participante. Observación simple no regulada. La observación simple, también llamada no regulada o no controlada, es una técnica de investigación cualitativa, cuyo objeto es comprender el comportamiento y las experiencias de las personas tal como ocurren en su contexto natural. En este tipo de observación, el investigador se limita a observar y registrar la información siguiendo únicamente lineamientos generales, sin establecer un control estricto ni intervenir en la situación que estudia. De esta manera, se busca captar los hechos de forma directa y natural, reduciendo la influencia del investigador sobre el fenómeno observado. Por otro lado, la observación participante es una técnica de investigación cualitativa, en la que el investigador se integra de manera directa en la actividad o en la vida del grupo que está estudiando. A diferencia de la observación simple, aquí el investigador participa en el contexto observado, lo que le permite comprender no solo las acciones visibles, sino también los significados, la dinámica y los procesos sociales que los propios participantes atribuyen a sus actos. Para el registro de la información, el investigador utiliza una libreta o diario de campo, donde anota de forma sistemática sus observaciones, percepciones e impresiones. Esta modalidad, aunque implica cierto grado de subjetividad, permite obtener un conocimiento profundo de la realidad estudiada y favorece la intersubjetividad, aumentando la credibilidad de los resultados. Historia de vida y diario. Las historias de vida y el diario son técnicas de recolección de información propias de la investigación cualitativa, ya que buscan comprender la realidad social desde la experiencia personal, subjetiva y contextualizada de los participantes. Ambas permiten acceder a significados, emociones, percepciones y procesos que no pueden captarse únicamente con datos numéricos. Historias de vida. Las historias de vida son una técnica de investigación cualitativa que consiste en la reconstrucción detallada de la trayectoria vital de una persona, a partir de sus propios relatos, recuerdos y experiencias significativas. Su propósito es comprender cómo los individuos interpretan su vida, los acontecimientos que la han marcado y la forma en que estos se relacionan con su contexto social, cultural, histórico y familiar. Características. Se basan en relatos personales del participante. Tienen un enfoque narrativo, interpretativo y contextual. Utiliza entrevistas profundas y repetidas. Permite comprender procesos de cambio y continuidad. Y por último, el investigador interpreta la información respetando la voz del participante. Diario. El diario es una técnica cualitativa que consiste en el registro sistemático y reflexivo de experiencias, pensamientos, emociones, observaciones y acontecimientos, realizado de manera continua durante un periodo determinado. Puede ser elaborado por el investigador, diario de campo, o por el participante, diario personal. Su función principal es documentar procesos, captar cambios a lo largo del tiempo y registrar aspectos cotidianos que suelen pasar desapercibidos en otros instrumentos. Características. Se escribe de forma regular y cronológica. Incluye descripciones y reflexiones. Puede ser narrativo o estructurado. Registra experiencias inmediatas o recientes y permite observar procesos en desarrollo. Análisis de contenido. Según Gómez 2000, es un método que busca descubrir la significación de un mensaje, discursos, historias de vida, artículos, etc., clasificando o codificando sus elementos en categorías para resaltar su sentido. El análisis de contenido se considera una técnica indirecta que consiste en el análisis de la realidad social a través de la observación y el análisis de los documentos que se crean o producen en ella. Se trata de una técnica que combina la observación y el análisis documental. Es un método que apunta a descubrir el significado de un mensaje, ya sea de un discurso, una historia de vida, un artículo de revista o un memorando. Gómez 2000. Es una técnica indirecta, ya que el contacto con los individuos se realiza a través de los documentos que producen. Otra de sus características es que las producciones pueden representarse en distintas formas, escritas, orales, visuales o audiovisuales. Los documentos pueden ser elaborados por una sola persona o por un grupo de personas. El contenido es principalmente no cifrado, expresando sobre todo en forma verbal y no numérica.
Permite realizar deducciones tanto cualitativas como cuantitativas o una combinación de ambas. Método etnográfico. De acuerdo con Monge Álvarez 2011, el método etnográfico es una estrategia de investigación cualitativa originada en la antropología que se utiliza para comprender la realidad social desde una perspectiva práctica y profunda. Su objetivo principal es captar el significado de los fenómenos sociales tal como los viven y entienden sus propios actores sociales. Características. Otorga flexibilidad al investigador durante el proceso de investigación. No parte de categorías preconcebidas. Estas surgen del contacto con la realidad. Se basa en la observación y la descripción detallada. Utiliza la inducción para el análisis de los datos. Procura mínima intervención y manipulación del entorno, manteniendo una relación cercana con los actores sociales. Monge Álvarez 2011. La entrevista etnográfica, por otro lado, es un reporte verbal, producto de la interacción entre el investigador y el sujeto investigado, en el cual este último aporta información primaria acerca de su conducta, de experiencias a las cuales ha estado expuesto o ha participado. La entrevista etnográfica tiene como objetivo registrar la manera como el entrevistado contribuye con su realidad y experiencia. Es primordial averiguar lo que la otra persona piensa y siente con respecto a la situación particular. Monge Álvarez 2011. Características. Tiene como objetivo comprender cómo el entrevistado contribuye con su realidad y qué siente frente a situaciones específicas. La entrevista abierta permite respuestas libres expresadas con las propias palabras del entrevistado y el uso de preguntas para profundizar. Se desarrolla como una conversación natural guiada y por el investigador según sus objetivos. Monge Álvarez 2011. A continuación se dejará un ejemplo. Por último, la monografía etnográfica es un medio fundamental para comunicar los resultados de una investigación, ya que presenta la forma integral de aspectos más relevantes de la cultura y la sociedad estudiada. Incluye información sobre distintos ámbitos sociales y culturales, apoyada en ilustraciones y se redacta con un estilo narrativo en tercera persona y conforme a las normas de los informes científicos. Monge Álvarez 2011.